¿Es posible tener millones de dólares en el banco y decidir vivir rodeada de basura en una habitación de hotel durante 24 años? En 1931, el mundo descubrió el secreto de Ida Wood, una mujer que pasó de ser la reina de la alta sociedad de Nueva York a convertirse en un fantasma voluntario. Pero lo que la policía encontró al forzar su puerta no fue solo una montaña de billetes, sino una red de mentiras que desafía toda lógica. Quédate, porque hoy entenderás por qué decidió desaparecer sin salir jamás de su suite. Imagina por un momento que estamos en la ciudad de Nueva York, en el año 1931. El mundo exterior está sumido en la Gran Depresión, la gente hace colas por un trozo de pan, y la desesperación se respira en cada esquina de Manhattan. Sin embargo, dentro del lujoso Hotel Herald Square, el tiempo parece haberse detenido. En la suite 551, una puerta ha permanecido cerrada a cal y canto durante más de 2 décadas. Nadie entra. Nadie sale. El personal del hotel solo sabe que allí vive una anciana que paga sus cuentas puntualmente con billetes de alta denominación que parecen sacados de otra época. Pero un día, un grito de auxilio rompe el silencio sepulcral del pasillo. Una voz débil y quebrada pide ayuda desde el interior. Cuando los empleados finalmente logran entrar, lo que encuentran no es solo a una mujer moribunda, sino una escena que parece sacada de una pesadilla gótica. Montañas de periódicos viejos, cajas de galletas vacías, restos de comida podrida, y escondidos entre la basura, fajos de billetes que sumaban una fortuna inimaginable. Esta es la historia de Ida Wood, una mujer que decidió borrar su existencia del mundo exterior mientras guardaba un secreto que la perseguiría hasta la tumba. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Por qué una de las figuras más brillantes de la alta sociedad neoyorquina terminó sus días en la miseria autoimpuesta? Para entender este misterio, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que se encerrara en aquel hotel, hasta el momento en que una joven ambiciosa decidió que el mundo entero sería su escenario, y que ella escribiría su propio guión, sin importar a quién tuviera que engañar en el camino. Para comprender la caída de Ida Wood, primero debemos analizar su meteórico y sospechoso ascenso. En 1857, una joven hermosa y extremadamente inteligente llegó a Nueva York con un objetivo claro: conquistar la cima de la pirámide social. Se presentaba como Ida Mayfield, la hija de un rico terrateniente de Luisiana con raíces aristocráticas británicas. Tenía una elegancia natural, un ingenio afilado y una belleza que no pasaba desapercibida. Pero todo era una mentira magistralmente construida. En realidad, Ida era Ellen Walsh, una inmigrante irlandesa de clase trabajadora que había crecido en la pobreza de Massachusetts. Mentira. Sabía que en la rígida sociedad de la época, su origen humilde era una sentencia de muerte para sus ambiciones. Así que con una audacia asombrosa, escribió una carta a uno de los hombres más poderosos de la ciudad, Benjamin Wood, el propietario del New York Daily News, y hermano del entonces alcalde de Nueva York. En la carta, Ida no pidió trabajo ni caridad, le ofreció un romance secreto, presentándose como una joven de alta alcurnia que buscaba aventura. Benjamin, un hombre mucho mayor, y con una debilidad por las mujeres hermosas, quedó cautivado. Lo que comenzó como una aventura extramatrimonial, se convirtió en una relación de décadas. Ida logró lo que parecía imposible. Se integró en la élite neoyorquina, asistiendo a los bailes más exclusivos, y codeándose con los Vanderbilt y los Astor. Su actuación fue tan perfecta que nadie cuestionó jamás su linaje. Se convirtió en la esposa oficial de Benjamin tras la muerte de su primera mujer, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la ciudad. Sin embargo, bajo la superficie de los vestidos de seda y las joyas de diamantes, Ida estaba desarrollando una obsesión que marcaría el resto de su vida: el miedo absoluto a perder su dinero y la desconfianza total hacia las instituciones financieras. La muerte de Benjamin Wood en 1900 fue el catalizador que empujó a Ida hacia el abismo de la locura y el aislamiento. Benjamin era un jugador empedernido, que había ganado y perdido fortunas en las mesas de juego, y aunque Ida intentó controlar sus impulsos, la inestabilidad financiera de su marido sembró en ella una paranoia profunda. Tras su muerte, Ida se encontró con una herencia considerable, pero en lugar de disfrutarla, comenzó a ver amenazas en cada rincón.
El pánico financiero de 1907 fue el golpe final para su cordura. Convencida de que los bancos iban a colapsar y que el sistema económico mundial se desintegraría, Ida tomó una decisión radical. En 1907, junto a su hermana Mary y su supuesta hija Emma, entró en el Hotel Herald Square. Llevaban consigo numerosos baúles y una determinación inquebrantable. Pidieron una suite y una vez dentro, cerraron la puerta para no volver a abrirla en 24 años. Este no fue un retiro de lujo, fue una reclusión voluntaria en condiciones que empeoraban con cada año que pasaba. Ida prohibió la entrada al servicio de limpieza, por lo que el polvo y la suciedad se acumularon hasta niveles insalubres. La suite 551 se convirtió en un búnker. Las tres mujeres vivían en una penumbra constante, alimentándose casi exclusivamente de leche condensada, galletas saladas y, ocasionalmente, un poco de pescado que Ida cocinaba en un pequeño hornillo eléctrico. La comunicación con el mundo exterior se reducía a notas pasadas por debajo de la puerta y a los pedidos de suministros básicos. Ida estaba convencida de que mientras permaneciera dentro de esas paredes y mantuviera su dinero cerca, estaría a salvo de los estafadores, los bancos y la mirada juiciosa de una sociedad que, según ella, ya no tenía nada que ofrecerle. Tras la apertura forzosa de la suite, comenzó una de las búsquedas de tesoros más extrañas de la historia legal de Estados Unidos. Los abogados encargados de gestionar los asuntos de Ida, que para entonces ya mostraba signos claros de demencia senil, empezaron a excavar literalmente entre las toneladas de basura acumulada. Lo que encontraron fue asombroso. En un viejo bolso de tela, encontraron $1 millón en efectivo. Debajo de una pila de periódicos, hallaron una caja de galletas que contenía diamantes, rubíes y esmeraldas que habían pertenecido a la nobleza europea. En total, se recuperaron cerca de $2 millones de la época, una suma astronómica durante la Gran Depresión. Pero el descubrimiento no fue solo material. Al investigar su pasado para determinar quiénes eran sus herederos legítimos, los investigadores desenterraron la red de mentiras que Ida había tejido décadas atrás. Descubrieron que no era una dama del sur, sino Ellen Walsh de Massachusetts. Encontraron cartas que revelaban cómo había manipulado a Benjamin Wood, y cómo había cortado los lazos con su verdadera familia para proteger su secreto. La ironía era cruel. Ida se había escondido del mundo para proteger su dinero y su identidad falsa. Pero al final, su encierro fue lo que provocó que ambos secretos fueran expuestos de la manera más pública posible. Mientras ella pasaba sus últimos meses en un hospital, confundida y preguntando por sus ahorros, cientos de supuestos parientes aparecieron de la nada, reclamando una parte de la fortuna de la mujer que no habían visto en 40 años. El proceso legal para dividir su herencia se convirtió en un circo mediático, con más de 1000 personas afirmando ser descendientes de la misteriosa Ida Wood. La historia de Ida Wood nos obliga a preguntarnos, ¿fue simplemente una mujer que perdió la razón, o fue su comportamiento una respuesta extrema a un mundo que siempre sintió hostil? Ida nació en la pobreza y pasó toda su juventud fingiendo ser alguien que no era. Ese nivel de actuación constante genera una presión psicológica devastadora. Para ella el dinero no era un medio para comprar lujos, sino un escudo contra la vulnerabilidad de su pasado. Era una celda, era su fortaleza. Sin embargo, el costo de esa seguridad fue su propia humanidad. Ida Wood murió en 1932, poco después de ser sacada del hotel. No dejó testamento, lo que dio lugar a años de litigios. Al final, su fortuna fue dividida entre parientes lejanos en Irlanda y Estados Unidos, personas que ella nunca conoció, y a las que probablemente habría despreciado. Su vida es un recordatorio fascinante de cómo el miedo y la ambición pueden distorsionar la realidad hasta niveles irreconocibles. Pasó de ser una impostora brillante a una prisionera de su propia paranoia, demostrando que a veces, las prisiones más difíciles de escapar son las que nosotros mismos construimos con nuestras mentiras y nuestros miedos. Hoy, la suite 551 del Hotel Herald Square ya no existe como tal. Pero la leyenda de la millonaria solitaria sigue viva como uno de los capítulos más extraños y tristes de la historia de Nueva York. La historia de Ida Wood es un viaje increíble desde los salones más lujosos hasta la decadencia más absoluta.
todo bajo el peso de una fortuna que nunca llegó a disfrutar. Es un recordatorio de que la riqueza, sin propósito o conexión humana, puede convertirse en una carga insoportable. Si te ha fascinado este misterio sobre la naturaleza humana y los secretos de la alta sociedad, no olvides darle a me gusta y suscribirte para explorar más historias asombrosas que desafían la lógica. ¿Crees que Ida realmente perdió la cabeza o simplemente decidió que el mundo no valía la pena? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leer tus teorías. Y si quieres seguir descubriendo casos de personas que decidieron vivir al margen de la sociedad, haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado, nos vemos en el próximo video de Arquitectura del Poder.